me parece que el trajín debe ser mucho más importante. Más allá de específicamente el momento de realizar las competencias, creo que se debe llevar una vida muy ordenada, deportivamente muy pero muy activa, y yo creo que en este caso es el reconocimiento, ¿no? De una persona que tiene un palmarés en lo deportivo realmente envidiable. ¿M? Por eso le queremos agradecer que nos atienda, que comparta, no sé si un café, un agua mineral, cada uno decide lo que toma, lo importante es compartirlo, hacerlo de la mejor manera. A Noelia Petti. Noelia, Gustavo Sacañino te saluda, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes para todos. Bueno, Noelia, realmente un gusto tenerte aquí con nosotros. Creo que tu última gran experiencia deportiva fue el 9 de marzo de este año, ¿no? Y tenemos que Sí, decir que Noelia es campeona mundial en el Máster de Enriccione, allí en el 2012 de Italia, y tiene que ver con una actividad que tiene sus grandes inconvenientes, como es nadadora en aguas abiertas, con todo lo que eso implica, Noelia. Bueno, contame esta experiencia del cruce a nado en el Río de la Plata, más de 40 kilómetros, y creo que los inconvenientes que todos se pudieron salvar y por suerte pudiste arribar victoriosa, como se dice, aunque la competencia sea con uno mismo, ¿no, Noelia? sí, así es. Como vos decís, bueno, hice el 9 de marzo pasado el cruce a nado del Río de la Plata sobre una distancia de 40 kilómetros aproximadamente, porque nunca es muy preciso, ya que a veces por temas, Ujú, factores del clima uno recorre más kilómetros. Lo hice desde Colonia del Sacramento, Uruguay, hasta Punta Lara, Argentina. ujú. Y bueno, como decís vos, es como el sueño de todo nadador de aguas abiertas, ¿no? Poder hacer ese cruce con un río tan emblemático como es el Río de la Plata y tan dificultoso también, porque bueno, es un río que al ser muy extenso, de hecho es el más ancho del mundo, presenta muchas dificultades con respecto a las mareas, al viento que se desplaza y a las olas que genera. Así que bueno, con mucha alegría logré cruzarlo. Ujú. Noelia, más de 12 horas, ¿no? ¿Te llevó el cruce del Río de Y la Plata? mira, tardé 12 horas, 4 minutos exactamente, Ujú, porque me lo fiscalizó un árbitro de la Confederación Argentina de Natación, porque yo quería que el tiempo quede registrado oficialmente, y ujú, ese fue el tiempo exacto, 12 horas, 4 minutos continuos, sin parar. ujú. Hablabas de lo difícil que era el Río de la Plata. ¿Cuál fue la situación más complicada que te tocó enfrentar en ese momento? ¿Fue todo más o menos como se esperaba? ¿En algún momento pensaste que la travesía se iba a complicar? ¿Cómo fue el desarrollo de la misma, Noelia? Mira, los momentos más difíciles que yo sentí que fueron el principio, porque me tiré a nadar a las 5:30 de la mañana totalmente a oscuras, no veía a dónde ir, no veía el bote que tenía que seguir, no veía nada. Ajá. Nadé 1 hora y media totalmente a ciegas, solamente siguiendo una pequeña lucecita de la embarcación que me acompañaba. Ujú, Y después, bueno, durante todo el trayecto hubo trayectos más difíciles que otros por el tema del viento, que todo el tiempo nadé con viento, no hubo ni un momento digamos, de tranquilidad. Pero bueno, yo estaba muy confiada en mi entrenamiento, a eso no le temía para nada, porque yo sabía que no me asustaban las horas, o sea, que pase tiempo, porque yo estaba preparada físicamente para eso, pero mi gran miedo era el clima, ¿no? Que se desate alguna tormenta o que el viento sople muy fuerte y no me deje llegar. Tuve más o menos a mitad del recorrido una nube arriba mío todo el tiempo, pero parece que me esperó hasta que llegara porque, bueno, ni bien llegué, ahí se largó a llover. ujú, El tema de la lluvia es más que nada un factor de riesgo porque la prefectura no te deja continuar nadando si llueve por una cuestión de seguridad, ¿no? Por el tema de las tormentas eléctricas y los rayos que pueden caer. Así que si llovía yo tenía que abandonar el cruce, pero por suerte el tiempo me esperó y pude llegar bien. Noelia, ¿cuánto hace que estás realizando este tipo de competencias? Sé que no es desde ahora, que hace muchísimo tiempo que lo venís haciendo con el esfuerzo que eso implica, ¿no? Sí, mira, es como vos decís, ¿no? A veces me preguntan, uy, ¿cuánto te entrenaste
para cruzar el Río de la Plata. La verdad que si tengo que decir cuánto me entrené, y me entrené durante 15 años aproximadamente, Claro. no puntualmente para esto, sino que yo estoy actualmente incluso haciendo carreras del circuito internacional de aguas abiertas, de todas maratones de larga duración, y yo creo que fue eso, ¿no? Un poco la experiencia que tengo en esas carreras que me permitieron cruzar el Río de la Plata sin inconveniente, pero la verdad que es preparación de mucho, mucho tiempo, y también bastante experiencia y cabeza, ¿no? Y temple y fortaleza mental, porque en esta disciplina no es nada más lo físico lo que se necesita, sino toda una parte psicológica, digamos, para aguantar tantas horas nadando así en soledad. Ujú. Noelia, si nos retrotraemos en el tiempo, ya creo que en el año 2000 tuviste esta gran participación, el primer puesto en damas, con un tiempo de 7 horas 30 minutos en una Mm. carrera de 25 kilómetros allí en Suiza, ¿no? Estamos hablando del año 2000, hace Y 14 hace, como años. te dije, sí, yo te dije 14 15, años, pero por eso. bueno, casi 14 Sí, años. bueno, 14, 15 años en ese Sí, tiempo es exactamente lo mismo. sí, por eso te digo, empecé con estas carreras hace 15 años atrás. Ujú. Y por supuesto que al principio no me resultaban para nada fácil, sino que tuve que trabajar muchísimo, muchísimo, muy duro los entrenamientos, muy duras las carreras. Pasé por carreras realmente duras, como las que son en Canadá, que el agua está congelada y que Contame esa no... experiencia, contame la Y experiencia. mira, hay dos carreras que son partes del circuito internacional que se hacen en Canadá. Una es la del lago Saint John y la otra del lago Magog, que es una de 34 kilómetros y la otra de 36 kilómetros. Y son en aguas que en invierno ese lago donde nadamos está totalmente congelado. Los camiones transitan por arriba del lago. Y en el verano se hace la carrera ahí. Pero imagínate que los canadienses están acostumbrados a esas aguas, pero nosotros que somos más de aguas cálidas, realmente las padecemos, esas aguas tan frías. Noelia, ¿y Y cuál es el preparativo especial que se tiene que hacer para ese tipo no, de y competencia? lo ideal es adaptarse al agua fría, pero es bastante complicado porque los procesos de adaptación son largos, ¿viste? No es que vas una semana antes y ya te adaptás. Dos cosas se pueden hacer: llegar con bastante sobrepeso porque la grasa es lo único que te aísla del frío, Ujú. o hacer un proceso de adaptación más largo, irte unos cuantos meses antes de nadar y empezar a entrenar en agua fría para adaptarte. Noelia, Lo pero cual para mí es imposible porque trabajo y tengo una vida acá y bueno, nunca lo pude lograr eso, así que apelo a ir un poco más gordita, digamos. pero eso no te dificulta después el trayecto de la competencia, uno se va adaptando y es más importante pelearle al frío, en este caso, a las temperaturas gélidas del agua allí en Canadá, más allá de tener algún sobrepeso que te pueda, no sé, dificultar en las brazadas, en la respiración y Sí, algunas cosas más. tampoco te hablo de un Sí, sobrepeso está bien, ¿cuánto? exagerado, ¿5 o 6 son, kilos? no, menos, Ah, 3 4 bueno. kilos, Ah, más está que eso bien. no, pero es como decís vos, esas carreras se pelea contra el frío, Claro. es una pelea por llegar, más que cómo llegás, tenés que llegar. Yo de las 5 veces que corrí, llegué 4 y una me sacaron con hipotermia totalmente desmayada y directo al hospital. Mira vos. Fue, digamos, esa fue la única vez que no terminé una carrera, que no fue digamos, por voluntad propia, sino que el cuerpo me abandonó y me sacaron del agua así desmayada. En algún momento, Son, sí, Noelia, pensaste después de eso, bueno, no. Cualquier tipo de competencia sí, pero otra vez acá, no. no, volví a ir al siguiente ¿Y año. No, al contrario, te queda como esa cosa de la quiero terminar y me una tengo cuenta que, pendiente? sí, te querés sobreponer a lo que te hizo en ese momento por ahí no poder cumplir con tu objetivo. ¿Y cómo fue esa vuelta? No, volví bien, te pude terminar 2 veces más después de esa vez que tuve hipotermia, la hice dos veces consecutivas más y siempre sufrí mucho el frío, pero pude llegar. Claro. Bueno, son todas las experiencias. ¿Y una carrera, una competencia placentera que la disfrutaste desde que largaste hasta que llegaste? ¿Hubo? Mira, una de las carreras más lindas, no sé si es la más placentera porque también es difícil, pero en donde el paisaje acompaña un montón y es realmente, es un placer nadar ahí, es la Capri Nápoles en Italia, Ajá. desde la isla de Capri hasta Nápoles, son 36 kilómetros en el mar Mediterráneo, Sí. pero bueno, imagínate nadar con ese paisaje, los nadadores mucho no vemos,
pero los que nos acompañan realmente disfrutan de esas 8 o 9 horas de carrera porque es hermoso. El mar Mediterráneo es cálido, generalmente no tiene grandes dificultades. Lo único que te complica bastante es la salinidad del agua, que eso para nadar tantas horas complica porque raspa mucho la malla contra el cuerpo, incluso la boca, la lengua te queda mal por tanta sal durante tantas horas, pero más allá de eso es una hermosa carrera. Esa la realizaste hace un par de años atrás, ¿no? Y hace el año pasado, no, el anterior, y la hice durante 5 años también. Durante 5 años. Sí, 5 veces la corrí. ¿Y cuál Por fue? eso te decía que la gente me dice, uy, ¿cómo hiciste para cruzar el Río de la Plata? Es una suma de años de correr, de experiencias en diferentes carreras. No es que de un día para el otro esto se logra. ¿Y Hay por qué? que... Sí, Noelia, ¿y por qué te dedicaste a esta actividad deportiva? Mira, yo desde muy chica hice todo tipo de deportes, hice gimnasia deportiva, jugué al vóley y cuando ya fui grande hice el profesorado de educación física, hice el curso de guardavías y después jugué 4 años al waterpolo. Y la verdad es que estaba muy enganchada, pero sentía que yo era más para un deporte individual que para un deporte de conjunto. Y como me gustaba mucho el agua y bueno, mi preparador físico de la selección me empezó a decir que tenía buenas marcas, bueno, así fue como me decidí dejar el waterpolo, me fui a probar a GEVA, a Gimnasia Esgrima de Buenos Aires, y me aceptaron, y ahí empecé como un caminito de hormiga, ¿no?, en las aguas abiertas, porque al principio las cosas no me salían muy bien y nadie confiaba mucho en mí, porque imagínate, ya tenía casi 23 años y estaba empezando con un deporte que Claro. encima requiere un montón de experiencia y de formación técnica de antes, ¿no? Y yo recién ahí empezaba. Por eso es como que a veces valoro tanto a dónde llegué, porque yo no soy una nadadora que empezó a nadar a los 6 años, Claro. no, me empecé a nadar de grande. Y ante esas vicisitudes, entre comillas, pensaste, elegí mal, esto no era para mí, a lo mejor el waterpolo y alguna otra actividad podría haber sido más correcta, digo por las marcas que no se daban o por ese comienzo donde muchos comenzaron a dudar si realmente estabas preparada para ese tipo de competencia, ¿no? Sí, es como decís vos, fue difícil el empezar, cuando medio, viste, nadie confiaba, ni siquiera mis propios entrenadores me alentaban mucho porque, bueno, por esto que te digo, ¿no?, porque es un deporte muy difícil, me decían, pero vos estás segura, mirá que esto va a requerir muchísimo trabajo para empezar a figurar y meterte en algún circuito internacional, y bueno, yo estaba segura que, yo confiaba mucho en que con trabajo iba a mejorar, yo tenía como mucho espíritu de lucha, ¿no? Y bueno, así fue que fui venciendo esas pequeñas barreras, que en su momento las vi muy grandes, pero a medida que pasaba el tiempo me daba cuenta que con sacrificio las cosas las iba logrando, y bueno, llegué a estar donde estoy. ¿Y el entrenamiento cómo es ahora, Noelia? Mirá, los nadadores de aguas abiertas hacemos un entrenamiento de mucho fondo, o sea, muy voluminoso en cuanto a metros. Es como un fondista que corre, que tiene que meter mucho volumen de entrenamiento porque las carreras son muy largas. El entrenamiento es diario, de lunes a sábado, y depende de la carrera, a veces hasta los domingos. Yo en invierno, como trabajo todos los días, solo puedo meter un turno, pero lo hago un turno a la mañana de entre 3 horas y media y 4 horas. Y en verano, que tengo un poco más de tiempo, doblo el turno. Hago un turno a la mañana de natación y otro turno a la tarde. Eh, Más gimnasio. Noelia, ¿dónde entrenás? Yo entreno en el Club Brown de Adrogué. Ah, Es una pileta de 25 metros, ¿eh? No es una pileta olímpica, nada. y seguramente hay diferencias después cuando te arrojas a las aguas abiertas, ¿no? Sí, es totalmente distinto, pero bueno, por o sea, yo sé que las condiciones en las que entreno no son las ideales, pero bueno, hay que adaptarse a lo que uno tiene, ¿no? Incluso a mí me convendría entrenar en una pileta de 50 metros, pero acá por la zona no hay, y me tendría que ir a entrenar al CENAR, que me queda 2 horas de viaje, y por mi vida laboral me es imposible. Claro. Así que bueno, me arreglo con lo que hay, digamos. ¿Qué actividad laboral tenés, Noelia? Soy profesora de educación física en escuelas, claro. Y soy entrenadora de natación. Ahora estoy justo, me escapé, pero estaba entrenando a los chicos del equipo. Bueno, entonces no te vamos a robar más tiempo. Solamente preguntarte, bueno, lo ideal sería entrenar en aguas abiertas, en el río en este caso. ¿Eso por qué no se puede hacer o lo haces en determinado momento?
Mira, lo hago en determinado momento y sobre todo en mis inicios. Cuando empecé con esto, casi siempre así, como parte del entrenamiento iba a ser tiradas en el río de 3, 4 horas. Tengo amigos en Santa Fe, en Rosario, así que iba a nadar con ellos. Ahora, como tengo bastante experiencia, como que ya no lo necesito, Claro. porque no es algo nuevo para mí, pero sí aconsejo a la gente que se quiera dedicar a las aguas abiertas que tiene que frecuentar el lugar donde va a competir, ya sea un río, un mar, un lago. Hay que nadar porque después cambia mucho lo que es la pileta que a lo que es aguas abiertas. Noelia, ¿y el tema de la alimentación cómo es? Y bueno, la alimentación, hay que seguir una alimentación más que nada variada, cuidarse en lo que todos sabemos, ¿no? De los fritos, las grasas. En un nadador de fondo es a base de carbohidratos y proteínas, ambas cosas. Y durante las carreras, yo por ejemplo para hacer el cruce del Río de la Plata, yo me hidrataba cada 15 minutos. O sea, me asistía a un bote y me pasaba un vaso con la hidratación, que en realidad no es nada más hidratación, sino que son carbohidratos disueltos en agua. Yo tomo sin agarrarme del bote, poniéndome en flotación vertical y sigo. Son 4 o 5 segundos que pierdo nada más. Sí. Pero así cada 15 minutos durante las 12 horas. Bueno, Noelia, sabemos que estás trabajando, hiciste un parate para conversar con nosotros, te lo agradecemos, te felicitamos por esta actividad y seguramente cuando lo necesites estaremos en contacto para divulgar esto que se hace con tanto amor, con tanto cariño y a la vez con tanto profesionalismo. Te mandamos un beso y gracias por compartir este café de por medio aquí por Keops FM. Bueno, yo les agradezco mucho también la posibilidad de hablar porque es una manera de difundir el deporte que por ahí muchos no lo conocen. Y bueno, muy agradecida y en cuanto tenga alguna otra cosa que contar, no duden en llamarme. Bueno, y te vamos a recibir y si lo tenés que contar vos y nosotros no te llamamos en tiempo y forma, hacelo vos que seguramente nos vamos a estar poniendo en contacto y lo vamos a estar charlando, felicitando y resaltando esta actividad y este presente que es un presente que hace muchísimo tiempo que se viene dando y eso me parece que también es lo más importante. Gracias, Noelia. Bueno, un saludo y gracias a ustedes. Al contrario. Noelia Petti, alguien que nació el 9 de noviembre del año 74 en Lomas de Zamora y que desde hace muchísimo tiempo, más de 14 años podríamos decir, se dedica a la natación en aguas abiertas y tiene un palmarés importantísimo, una actividad que comparte con lo que tiene que ver en este caso con ser profesora de educación física.